El Observatorio de Minería Ilegal está haciendo un trabajo muy intenso por colocar en la agenda pública y, y en los medios de comunicación a los que se les invita la necesidad de seguir mirando cómo desde el Congreso de la República se hacen esfuerzos muy grandes, lamentablemente, para favorecer a la minería ilegal. Manuel Zapata es el vocero legal del Observatorio de Minería Ilegal y nos acompaña esta mañana. Manuel, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de poder alertar desde el observatorio estas situaciones, ¿no? Vamos con ello. El observatorio ha advertido sobre la presentación de proyectos de ley que proponen ampliar la formalización minera al 2027. ¿En qué consiste este proyecto tan peligroso? Este proyecto de ley presentado recientemente, aparentemente lo que buscaría es que la informalidad y la ilegalidad celebren su voz de plata, ¿no? Puede sonar gracioso, pero lamentablemente es así. Ampliando la formalización o la lógica de la formalización, estaríamos llegando a 25 años del gran llamado proceso de formalización, ¿no? Entonces es un... Claro, pues habla de las bodas de plata, claro, porque evidentemente pareciera que el Congreso, que es quien debe de ayudarnos y protegernos, cuidar el Estado de Derecho y proteger el patrimonio de toda la nación, que son los recursos naturales, lamentablemente está jugando en nuestra contra. ¿Por qué nunca se cerró ese proceso de formalización, Manuel? No se cerró porque, primero, creo que no hubo desde el inicio un norte, ¿no? Y no hubo un conocimiento real de la problemática a lo que nos enfrentamos. Acuérdate que es, si no hasta el año 2012, en que recién el Estado empieza a generar alertas y empieza los primeros pasos para poder contrarrestar esta actividad ilegal. En el año 2012 se crea recién el delito de minería ilegal. Hasta antes del 2012 no había una forma de represión penal para controlar la actividad, ¿no? Todo se manejaba a través de fiscalizaciones administrativas. La capacidad de poder fiscalizar administrativamente fue sobrepasada por parte de quienes ejercen la actividad y tuvo que recurrir al hecho penal a tratar de solucionar. Entonces nunca hubo, desde mi perspectiva, un cabal conocimiento y una hoja de ruta hacia dónde ir. Y posteriormente, este proceso de formalización, que no empezó en el año 2012, ¿no? Empieza con la ley 27651 en el año 2022, ¿no? En el año 2012, a través del decreto legislativo 1105, lo que sucede es que se vuelve a construir y elaborar un nuevo proceso de formalización minera, que conceptualmente la intención era buena, pero lamentablemente en el interior hubo una serie de elementos perversos, ¿no? Como por ejemplo indicar que aquel que está dentro del proceso de formalización no puede ser perseguido penalmente. Por eso es que el proceso de formalización, además de haberse extendido en el tiempo, no termina siendo el gran escudo de impunidad para aquellos que realizan la actividad se van a matricular, y que no quieren ser, y que no quieren ser ni sancionados penalmente, ni siquiera investigados, no hablemos de sanción, ni penalmente ni administrativamente. Porque, ojo, el hecho de que no te pueda investigar la Fiscalía, estando dentro del proceso de formalización, no implica que los gobiernos regionales, a través de su mecanismo de fiscalización, te tengan que fiscalizar. Lógico. Pero ¿qué pasa? Eso no sucede por las conocidas precariedades de los propios gobiernos regionales. Entonces, es un gran estado cómodo, ¿no? Es un estadio cómodo, es una burbuja de impunidad que evidentemente cualquiera que se quiere dedicar a la minería artesanal y pequeña minería y no ser vigilado por el Estado, quiere entrar ahí. De acuerdo, Manuel. Ahora, invalidar el decreto legislativo 1293, que en el año 2017 declaró de interés nacional la regulación de las actividades, tanto la minera artesanal como la de pequeña escala, con un plazo máximo al 2024 de formalización. Diciembre de 2024. Ahí se cerraba y punto, ¿no es cierto? Ahí se cierra. Pero Manuel, ¿es solo un tema de plazos nada más o hay otros asuntos detrás que hay que mirar? No es un tema solo de plazos, ¿no? Los plazos han extendido bajo el pretexto de que el Estado debe de seguir dando oportunidades para que los mineros que se encuentren dentro del procedimiento puedan formalizarse. Pero ya ha dado ¿cuántos años? Pues 7 años. Claro, un poco más. Un poco más. Si contamos desde 2012, que es el último gran esfuerzo por formalizar, estamos hablando más de 10 años. Buen punto, ¿no? O sea, más de 10 años. Y si hablamos desde la ley 27651, estamos hablando un poco más de 20 años también. Entonces, no puede ser, pues. Claro, entonces, y llama poderosamente la atención porque los procesos de formalización en el planeta Tierra
en el mundo son estadios temporales, ¿no? No es la regla, sino es la excepción. Claro. Es un estadio temporal para que las personas se adecúen y posteriormente terminen bajo la vigilancia natural del Estado, ¿no? Y lo que sucede es que esto que debió ser temporal termina siendo definitivo, pero definitivo con algunas matices, porque no te pueden perseguir penalmente, porque no te fiscalizan por la precariedad propia de los gobiernos subnacionales. Entonces, de nuevo, ¿no? Es un estadio cómodo, lamentablemente cómodo para aquellos que no quieren estar bajo los controles sociales ni cumplir con exigencias técnicas, sociales ni ambientales, ¿no? Pero que a la larga les permite un arco de tiempo grande para generar ingentes recursos y tener capitales que les permiten desde otras inversiones e incluso entrar en el mundo de las corruptelas, digamos, ¿no? De acuerdo. Y mucha gente separa la ilegalidad de la informalidad, ¿no? Porque cuando hablamos de minería es bueno tener claro es verdad, que los mineros ilegales son aquellos que ni siquiera se encuentran en el proceso de formalización y que no cumplen con ningún permiso, con ninguna condición, ¿no? Y en cambio que los que están dentro del proceso de formalización sí están dentro de política pública que dio el Estado, ¿no? Pero lo que no se dice es que una cosa es tonto útil de otra, ¿no? La ilegalidad encuentra en la formalidad, por decirlo de alguna manera, o en la intención de formalizar un estadio donde limpiarse la cara. Sí, pues. Donde limpiarse la cara. Si no te van a fiscalizar y no te pueden seguir, claro. Entonces, por eso es que también se busca no solamente ampliar la formalización, sino la inscripción del REINFO, que es el Registro Integral de Formalización Minera, ¿no? Se quiere ampliar por un plazo hasta de 180 días, ¿no? Y curiosamente, tener la oportunidad de revisar los proyectos de ley que buscan ampliar la inscripción del REINFO, ¿no? Entonces, uno lee la exposición de motivos, lo que para lo que los abogados debiera dar el sustento técnico, el respaldo legal y técnico de la propuesta. ¿Y qué hay, Manuel? Y cuando tú lees la exposición de motivos, lo que encuentras es, describen la problemática que ya todo el mundo conoce y la solución es ampliar el plazo de inscripción. No hay otra. O sea, no hay una lógica detrás, no hay un análisis técnico-jurídico eficiente, es simplemente, desde mi lectura, desde la lectura del observatorio, es pagar favores a quienes financiaron campañas en su oportunidad y devolver esos favores alentando a la impunidad y a la ilegalidad. Por eso ustedes han señalado desde el observatorio que la aprobación de estas normas permitiría que mineros ilegales aparezcan como informales, impidiendo que sean sancionados. Por es supuesto, clarísimo, ¿no? Por supuesto. Y nos preocupa porque no es la primera vez. Han habido intentos años anteriores y que lamentablemente también parte del sector del Ejecutivo y del propio Congreso se prestan para esta forma de intentar formalizar, pero que bajo ningún sentido. Manuel, se prestan, ¿es una complicidad, es una negligencia, forman parte del círculo del delito? Hay algunos congresistas claramente identificados además con sectores mineros. ¿Qué piensas de esto? Yo creo que hay varias cosas, ¿no? No quisiera decir que son parte del círculo delictivo. Lo que yo quiero creer es que la expresión política por parte del gremio de mineros es tan fuerte que nadie quiere hacerle frente. ¿No? Entonces, yo creo que va por ahí. Yo creo que va por ahí. Si bien es cierto, han habido luces desde el Ejecutivo para poder ayudar a formalizar de la mejor manera, una de ellas, y que fue lamentablemente hace algunas semanas derogado por el propio Congreso de la República, son una serie de lineamientos que daba el Poder Ejecutivo para poder limpiar, entre comillas, este proceso de formalización, ¿no? Y le da facultades a la Policía Nacional para interdictar, es decir, hacer acciones de decomisos y destrucciones a aquellos mineros que están dentro del proceso de formalización en calidad de suspendidos, pero que siguen realizando actividad. Entonces, hay una lucha ahí entre miradas, entre supuestos, ¿no? Me preocupa el nivel de violencia que comienza a generar la minería ilegal y creo que Patas es el ejemplo más claro. No solo hay personas que están siendo asesinadas por mineros ilegales, sino que además se vuelan torres de alta tensión e impiden la labor formal de ciertos sectores mineros. Yo quería preguntarte si estamos ante el comienzo de una escalada de violencia que podría ser mucho más desbocada y mucho más cruenta.
Yo voy a ir más allá, Carlos. Yo creo que no es el comienzo. Yo creo que ya estamos en una etapa en la que la minería ilegal se ha enquistado cual ancla de un gran barco, ¿no? Y que difícilmente se puede mover en ese momento, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que la minería ilegal es un fenómeno criminal, Carlos. O sea, no es solamente una actividad aislada y quienes nos preocupamos por dejarle un mundo mejor a nuestros hijos, estamos en el tema. Sino esto es un fenómeno criminal. Y esto, claro, toma relevancia empatadas por la minera poderosa porque es una minera formal, sí, ¿no? Pero si tú vieras los escenarios de criminalidad que existen en otras partes del Perú y en escenarios de frontera, ¿no? Mucho más, te asustas, claro. Sí, ¿no? claro. Estamos hablando de la frontera Perú-Colombia, Perú-Brasil-Colombia, Perú-Brasil-Bolivia, Ecuador-Colombia-Perú. Entonces son escenarios en los que ya no hay Estado. El Estado ha sido reemplazado y o desplazado, ¿no? Y en lo que reina la impunidad. Y la minería ilegal, alguien dirá, pero afecta un arbolito, afecta un río, ¿no? Eso. Ok, perfecto. Sí, pero también afecta a las personas. No, pero claro, pero además es una economía global y la que está metida en esto no es un tema menor de ninguna manera, ¿no? Así es. Y la minería ilegal es una actividad pluriofensiva, es decir, con el solamente hecho de hacer esa actividad dañas una serie de bienes jurídicos también. ¿No? No solamente dañas a las personas, a la salud de las personas, dañas los suelos, dañas los ríos, necesitas talar árboles ilegalmente, dañas el patrimonio forestal, pero también dañas la economía, porque tenemos delitos de lavado de activos, tenemos evasión tributaria, tenemos defraudaciones, delitos contra la fe pública. Entonces, la minería ilegal, muchos creen que es solamente una actividad aislada, pero no, es una actividad muy te agradezco la corrección, entonces tú no es un tema incipiente, es un tema que ya tiene visos de ir copando espacios territoriales y espacios del Estado, correcto. Una última pregunta, a la fecha el Reinfo, ¿con cuántos registros cuenta? ¿Tienes el dato? Estamos hablando en el Reinfo, exactamente hay más de 80.000 inscritos, ¿no? De los cuales ni el 10% se ha formalizado, ni el 5% está formalizado y en su gran mayoría están suspendidos, ¿no? Y es suspendido esperando cumplir con plazos que en muchos casos no van a poder ser cumplidos, burla, entonces, pues, porque Manuel, necesitan del titular de la concesión para poder avanzar en el proceso de la formalización, y el titular de la concesión difícilmente cuando lo has invadido no te va a dar, no va a firmar ningún contrato no va a contigo. firmar nada, Entonces lo que se quiere seguir generando son estas ampliaciones para seguir en Pero ¿qué Estado torpe o qué Estado cómplice? En fin, dejémoslo ahí y sigamos investigando. Manuel, muchas gracias y gracias al Observatorio por ponernos siempre en alerta de estos temas. Gracias a ustedes por la invitación. Manuel Zapata, vocero legal del Observatorio de Minería Ilegal, ha estado con nosotros en el programa. Ojo con el tema que nos ha planteado, que no es un tema menor y esta no es una economía que nos debe preocupar porque atañe a 3, 4, 5 mineros. No, esto es un tema de penetración tremenda de una economía ilegal que tiene además conexiones globales a la cual tenemos que enfrentar.